Listo, entonces, eh, les decía que básicamente la información es la clave en BIM. ¿Listo? Información gráfica, no gráfica y documental, que son la documentación que se va a generar por parte de los modelos BIM. Entonces, dentro de esta información, pues encontramos los modelos por disciplina, ¿cierto? Arquitectura, estructura, hidrosanitaria, modelos que después de que estén creadas cada disciplina, arquitectura, estructura, hidrosanitarias, eléctricas y demás, pues se tienen que coordinar, ¿no? Entonces aquí aparece lo que se llama modelo federado, cuantificación de materiales, cuantificación de pues, todos los elementos que componen los modelos, carpinterías, muebles, tuberías, es decir, todo lo que tiene que ver con ingeniería y por supuesto otra información que digamos depende de los dos, tanto del modelo como de la cuantificación, como es programación, costos, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a trabajar con tres pilares importantes, ¿cierto? Uno, pues que es el software de modelado. Dos, que es Power BI, que nos va a ayudar a clasificar y extraer esta información de los modelos BIM. Y el tercero, muy, muy importante, es la normativa. Desde la normativa BIM, que es la 19650, se hace toda mención a el manejo de información, cómo debemos trabajar en las diferentes etapas del proyecto, a tal punto que documentos tan importantes como el plan de ejecución BIM, que es una hoja de ruta que se debe generar siempre al inicio de cualquier proyecto bajo metodología BIM, desde allí ya se debe empezar a plantear cuál es el manejo de la información, cuál es el alcance de modelado, en qué nivel de detalle se va a trabajar. Eso se llama LOI y LOIN, ¿no? Nivel de detalle o nivel de información necesario y nivel de información gráfica. Entonces, digamos que la convergencia de estos tres elementos, normativa más el modelo, más el análisis de esta información, es que lo que nos va a permitir mejorar y ser más eficientes en cada etapa del proyecto. Y algo muy, muy importante que eh, cuando hablamos de BIM y cuando incluso tomamos alguna capacitación en BIM, no tenemos en cuenta, y es que a veces nos concentramos mucho en la etapa temprana de diseño, es decir, en el modelado, en los planos, en la parte visual y toda esta parte analítica y de información que se necesita para la etapa de la obra, ¿cierto? Y también para la etapa de mantenimiento y todo realmente todo el ciclo de vida del proyecto, pues que a veces fallamos en esa parte, en la interpretación y el análisis de esas, esas, esa información. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que estos tres elementos se integren, la norma en donde pues se establecen todos los principios y requisitos de gestión de información durante todo el ciclo de vida de los activos construidos, ¿no? Y ahí hace referencia a los activos construidos, es decir, esta información, la idea es que llegue a la etapa ya de construcción. La plataforma pues Autodesk Revit, ¿no? Pues que es una realmente la líder en el software, ¿cierto? De modelado para BIM y que pues cuenta a través de varias herramientas la integración entre Revit y en este caso las herramientas de información o de tratamiento de información como Power BI. Y por supuesto, efectivamente Power BI como una herramienta de análisis de datos que permite pues eh, organizar la información, ¿cierto? Clasificarla y generar unas visualizaciones muy interesantes que nos permiten a nosotros saber en qué parte estamos fallando, en qué etapa estamos, ¿no? En qué momento de desarrollo del proyecto pues nos encontramos, ¿no? Entonces, estos tres componentes son los claves para trabajar BIM bajo metodología o bajo el apoyo pues de el software Revit.
y por supuesto también con Power BI. Bien, entonces empecemos un poquito cómo entender el manejo de la información entre estos dos elementos. Como les decía, la información ya está normatizada en la norma ISO 19650, ¿cierto? Que es la base, digamos, general para la metodología BIM. Cada país pues está creando sus propias cartillas y sus propios, eh, digamos, la adaptación de esta norma que viene desde el Reino Unido. Y por supuesto, afecta todo esto que se llama el AS, que es Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Y por otro lado, Power BI, que es un software de Business Intelligence, ¿no? Que lo que hace es justamente eso, ¿no? Hacer una interpretación, ¿cierto? De toda la información que a veces queda muy suelta, muy en el aire, ¿cierto? Para ello, pues utiliza un análisis de datos muy avanzado, ya que tiene unos motores muy potentes para el manejo pues, de datos. ¿Listo? Dentro de los principios pues, de la normativa en Colombia, pues ya está, aunque viene del Reino Unido, ya está acuñada en Colombia a través de la norma ICONTEC, ¿cierto? Y pues allí vamos a encontrar todos los elementos o todo el eje normativo que nos va a permitir que estas plataformas, ¿no?, de manejo de información pues se puedan utilizar. Específicamente en qué momento se puede utilizar la información y en qué requerimientos. Entonces, como les mencionaba, la norma 19650, en este caso estoy haciendo referencia a un resumen que hay desde la Building Smart Internacional, que es la entidad que maneja toda esta normatización. Pues nos habla principalmente de estos 4 elementos, que es básicamente cómo se organiza la información en un proyecto bajo metodología BIM. Las siglas son pues su sigla en inglés, requisitos de información de la organización relativa a sus objetivos. Básicamente esta es la información que pues a la persona que va a contratar los servicios, ¿cierto?, pues necesita para cumplir sus objetivos. PIR, requisitos de información del proyecto relativos a su desarrollo. Entonces, ¿qué información necesito para poder cumplir el objetivo? ¿Cierto? Requisitos de información en el activo en la etapa de operación, cuando hablamos de activos porque ya está construido, ¿no? Entonces, allí también nuestro modelo BIM sigue aún, digamos, integrado, ya que pues en los 20 o 30 años de operación va a estar allí en la parte de mantenimiento, ¿no? Y también para todo lo que es requisitos de intercambio de información relativos a la adjudicación. Ustedes saben que, como les comentaba, toda la parte gubernamental y de contratación con el Estado se supone que en 2026 debería estar bajo metodología BIM, ¿no? Y eso pues sí, significa que van a trabajar varios profesionales, que deben haber unos requisitos de intercambio de información, y justamente esa parte se llama interoperabilidad en BIM, es la que tiene que ver también con Power BI, ¿no? Porque también es una forma de interoperabilidad, es decir, sacar información de modelos tridimensionales y pasarla a esta herramienta que la va a convertir en gráficas en las que yo pueda entender qué alcance en el tiempo estoy o cómo se están cumpliendo los objetivos del proyecto BIM. Bien, como les decía, existe la información geométrica, que es básicamente el modelo tridimensional, que es donde pues, vemos el 3D, ¿no? El 3D, el modelo como tal. La información alfanumérica, esta información, y esto es muy importante, tiene cada elemento tridimensional. Cuando yo toco un muro, una pared, una puerta, tiene unos parámetros y una información interna que justamente Power BI lo que va a hacer es extraer esa información, clasificarla, ordenarla, de tal manera que yo la pueda utilizar muy fácilmente. También la alfanumérica, ¿no? La alfanumérica que se refiere
pues a ciertas características, propiedades, materiales y demás, y por supuesto la documentación que se genera a partir de estos dos elementos. Y aquí es donde quiero eh, tener muy en claro que ya sea que generemos un modelo tridimensional o que generemos información no gráfica, pues debemos tener en cuenta estos elementos, el nivel de información necesario. ¿Y cuál es? Muy importante también, pues depende del objetivo y también la etapa en la que se encuentre el proyecto. Entonces, en este caso, es muy importante tener claro que el alcance de la información, ¿cierto? Y la profundidad de esta, pues es debido a esto, el nivel de información necesario para que se puedan cumplir los objetivos, ¿no? Y por supuesto, esos objetivos tienen unas ciertas fechas de entrega, que estos se llaman hitos, ¿no? Generalmente en la construcción. Debe aplicarse tanto a la parte geométrica como alfanumérica y a todos los documentos que se generen pues en el proceso de la metodología BIM. Bien, en inglés, digamos, se llama LOIN, que pues obviamente es el que define la calidad, la cantidad, la granularidad de la información en cada etapa del proyecto, ¿no? Bueno, ya hablamos que era geométrica, alfanumérica, documentación, y bueno, esta también es muy importante, que poco se mencione, son los metadatos, que es básicamente la información sobre cualquiera de estas, es decir, qué tipo de información contiene, ¿cierto? Cada uno de ellos. Entonces, importantísimo porque cuando vamos a trabajar la integración entre Revit y Power BI, pues es importante tener claro qué alcance o qué nivel eh, de información es el que se necesita en la etapa o en el proyecto en el que estemos en este momento. ¿Listo? Bien, ¿qué es Autodesk Revit? Pues es el software, como les mencionaba, líder en el mercado, pues que construye los modelos tridimensionales, ¿cierto? Basado en parámetros. Estos parámetros son muy importantes porque cada parámetro va a ser esa información alfanumérica o numérica que se va a organizar. Entonces, parámetros pueden ser alturas, dimensiones, cantidades, costos, en fin. Agiliza la gestión de proyecto con revisiones instantáneas de planos, elevaciones, planificaciones y hojas. Eso es muy importante. Autodesk, que es la empresa con la que se trabaja Revit, tiene una nube específica para BIM. Se llama Autodesk Construction Cloud. Y en esa nube incluso puede hacer lo que muchos software instalados pueden hacer sin la nube. Es decir, en la nube puede hacer detección de colisiones, puede detectar y extraer información, ¿cierto? Y cuando se conecta con Power BI, incluso puede visualizar el modelo, es decir, puede mezclar la información no gráfica con la gráfica trabajando en la nube. Entonces, tanto Power BI como Revit, cuando trabajan en la nube, tienen ese tipo de ventaja. Ahora, cuando se trabajan los software, también funciona. Es decir, yo puedo tener mi archivo en Revit, puedo hacer la coordinación en Navisworks, ¿cierto? Y también puedo trabajar con Power BI cuando se trabajan con software instalados y también cuando estoy trabajando con la nube de Autodesk, ¿cierto? Entonces, pues, porque justamente cuando hablamos de BIM, hablamos de combinar equipos de proyectos, ¿no? Multidisciplinares, colaborativos, y también hablamos de interoperabilidad, es decir, enviar archivos en diferentes formatos, pero homologados, ¿no? Formatos que permitan recibir y enviar información. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues el modelo y la información gráfica que pues hace parte de ese mismo modelo. Bien, dentro de los elementos claves para que la información que está en todos estos modelos, incluso miren que tenemos resultados de simulaciones, ¿cierto?
entre otras, pues básicamente está toda la parte de modelado paramétrico. Y esto es muy importante. Cada vez que yo selecciono un elemento, eso tiene unos parámetros, unas propiedades, unos elementos, y de la calidad y el nivel en el que yo ingrese esa información, de esa calidad, de ese nivel, depende los resultados que voy a tener en las métricas que Power BI nos va a generar. ¿Listo? Entonces, por eso es que hablamos de una base de datos integrada que está dentro de este modelo BIM. Y también es muy interesante porque la conexión entre Revit y Power BI puede hacerse de una forma muy nativa, muy sencilla, es decir, guardando archivos en formato Excel o guardando archivos en formatos CSV, que son formatos muy sencillos, pero también a través de plugins, a través de software de terceros que pueden interactuar y servir de puente entre Revit y Power BI. ¿Listo? De hecho, Power BI tiene varias herramientas, ¿no? Tiene una aplicación que es la que, bueno, generalmente uno instala. Tiene también una plataforma en la nube. Tiene aplicaciones para acceso en dispositivos móviles, ¿no? Generalmente es más para visualizar, ¿cierto? Y tiene soluciones de implementación, ¿no? Que ya trabaja a través de este, que es realmente el que hace todo el trabajo, es como el motor central de Power BI, que se llama Power Query, que pues lo que hace es generar, clasificar y pues sobre todo diseñar estas visualizaciones en una interfaz en la que podemos encontrar tanto información como gráficos. Aquí tenemos una imagen en la cual pues a través de un tercero, un software tercero, hace la conexión entre Revit y Power BI y pues puedo visualizar los dos al tiempo, tanto el modelo 3D como el, los gráficos que pertenecen, ¿no? Entonces, desde aquí pues podemos tener modelo, información, un montón de elementos que pues nos ofrece esta conexión de datos. Entonces, ¿qué podemos obtener? Integración de datos de diferentes disciplinas, visualización del flujo de información desde el CDE. Recordemos que para las personas que todavía, digamos, no están a fondo en la metodología BIM, el CDE es un entorno común de datos, es una nube en la cual pues, se puede trabajar al tiempo en el mismo proyecto, donde todo se hace en la nube, están los documentos, etcétera. Power BI puede trabajar en conexión con estos entornos comunes de datos, ¿no? O las nubes BIM. También seguimiento, ya vimos que eran estos de los requisitos de información. Análisis, estimación de control de costos, programación, sostenibilidad. Los dashboards, que son justamente los tableros, que ya les voy a mostrar algunos, en donde se plantea toda la información, ¿cierto? Y pues son los que permiten realmente que podamos extraer la información y podamos empezar a entender en qué parte del proceso están y pues cómo los datos, ¿no? Cómo estos datos se presentan a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde que empieza el diseño hasta que se construye y posteriormente se hace el mantenimiento. ¿Listo? Bien, ya entrando a mirar el trabajo sobre el software, sobre Revit, pues es importante tener claro que desde la normativa se solicita siempre un plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM es una hoja de ruta en la que se encuentra pues el objetivo del proyecto, los profesionales, los diferentes roles que van a desempeñar según sus funciones, ¿no? Pero sobre todo, desde el plan de ejecución BIM, aquí llamo la atención en algo muy importante, se debe plantear toda la información de parámetros que debe llevar cada elemento del modelo.
Entonces, en este caso estoy seleccionando algo que se llaman habitaciones, ¿sí? Que lo que hace es detectar el espacio interno y pues aquí, miren que aquí tiene una serie de parámetros, ¿cierto? Está numerado esa habitación, ese espacio. Está el nombre del espacio, la ocupación, el acabado de base, acabado de techo, acabado de muro, acabado de suelo, ocupación, ¿no? Bueno, ahí está repetido. ¿Y esto para qué nos sirve? Por ejemplo, para un análisis de sostenibilidad, pues podemos saber el volumen de aire, si sabemos la ocupación del restaurante, hay unas tablas y unas métricas que nos indican el espacio por persona, el consumo de aire por persona, dependiendo del tipo de aire acondicionado, etc. Entonces empiezo a tener información coherente desde cuando coloco un muro, desde cuando coloco un mueble o un mueble de alguna instalación como aire acondicionado. Si está correctamente planteadas las propiedades y los parámetros, puedo generar estas tablas, ¿cierto? En las que aquí tengo pues el número de la habitación, ¿cierto? El nombre, el área, los acabados en cada una de sus envolventes o paredes. Y pues de esta tablita realmente es que eh, Power BI va a tomar la información, pero debe estar, uno de los elementos clave es que debe estar correctamente organizada y con la información adecuada para que se pueda extraer y sea de una manera lógica eh, ese trabajo. ¿Listo? Entonces, finalmente se van a encontrar una serie de gráficos que nos permiten entender en qué va el proyecto, nos permiten mirar los espacios, por ejemplo, ese que les estaba mostrando ahorita, una habitación, aquí están de colores y aquí dice que hay 91 espacios de estos. Me da el total de área, ¿cierto? Me cuenta las habitaciones y demás, pero además, miren que los métodos de conexión con los que puedo trabajar. Puedo trabajar generando sencillamente desde Revit un archivo Excel, un archivo CSV o tablas, ¿cierto? En formato de texto, separado por comas, ¿no? Conexiones a bases de datos, conexiones a servicios en la nube, como les decía, Autodesk Construction Cloud, que se llama ahora, antes se llamaba BIM 360 y pues todavía sigue existiendo pues porque ahí hay proyectos guardados en esas nubes, ¿no? Y otro tipo de, digamos, drive, ¿cierto? En la nube. Y hay unas herramientas intermedias que nos permiten optimizar. Tenemos, como ustedes saben, Dynamo, que también es de Autodesk, que nos permite crear cierta codificación en la cual pues se podrían mejorar varios procesos. Y otros software intermedios que son puente entre Revit y Power BI. Bueno, les quería hacer esta pequeña inducción. Nosotros dentro del diplomado que estamos planteando, ¿cierto? De BIM con Revit más Power BI, contamos con un profesional bien interesante, el arquitecto Jorge Solano. El arquitecto Jorge Solano es BIM manager de una empresa que se llama Arup, una empresa que a nivel mundial pues trabaja con aeropuertos, vías férreas, etcétera. Él va a ser docente de este programa de U de Cataluña. En este momento se encuentra en Estados Unidos. Eh, no pudo estar presencialmente por, pues, justamente por horario y por pues, compromisos, pero te pedí el favor que grabara eh, lo que la conferencia que le correspondía el día de hoy. Hola a todos. Como Hernando les habrá comentado, mi nombre es Jorge Solano, soy arquitecto y BIM manager. He sido invitado a participar en este webinar de la Universidad de Cataluña como preludio al diplomado en BIM con Power BI y Revit. Lamento no poder atender de manera sincrónica debido a compromisos previos. Desde hace 8 años me encuentro en los Estados Unidos, donde trabajé como
BIM Coordinator para la modernización del aeropuerto de Denver con Ferrovial España. Desde hace 5 años soy BIM Manager en la oficina de Los Ángeles de la empresa de arquitectura e ingeniería ARUP. En este tiempo pues he trabajado en proyectos como el Museo Guggenheim de Abu Dhabi, diseñado por Frank Gehry, las terminales 2 y 3 del aeropuerto de Los Ángeles, las estaciones del tren de alta velocidad de California, diseñadas por Norman Foster, además de múltiples proyectos residenciales, comerciales y hospitalarios en Estados Unidos y Canadá. También tengo experiencia en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a flujos de trabajo en BIM Management y producción, siempre alineado con la norma ISO 19650. Entonces, en el día de hoy les voy a presentar un resumen de cómo podemos vincular datos extraídos de los modelos de Revit y conectarlos con Power BI para visualizarlos, analizarlos y presentarlos en tableros de control. Entonces, si algunos tienen duda a qué se refiere Power BI, pues básicamente es una herramienta de Microsoft de Business Intelligence, con la cual podemos visualizar, analizar datos, podemos permitir a los usuarios, permite crear a los usuarios crear informes interactivos y paneles de control. Su objetivo es básicamente facilitar la toma de decisiones mediante gráficos, análisis de datos de distintas fuentes. Entonces podemos conectar a múltiples fuentes de datos en múltiples formatos. Se pueden hacer reportes y paneles de control interactivos. Se pueden hacer modelado de datos y cálculos con la herramienta DAX. Se puede extraer data, transformar la data, publicar y compartir estos informes en la nube. También Microsoft tiene esta herramienta Microsoft Fabric, que es prácticamente lo mismo que Power BI, pero entonces podemos trabajar con Big Data y hacer análisis basado o trabajado con inteligencia artificial. Entonces, como les estaba comentando, podemos conectar la data que se extrae de los modelos de Revit. Como ustedes saben, en Revit los elementos que tenemos, como ven en la pantalla, por ejemplo, en este caso, las habitaciones tienen información como si fuera una base de datos. En este caso tiene el acabado de cielo raso, acabado de muro, acabado de piso. Toda esta información, tanto la información que viene de los diferentes elementos como muros, también tienen data que se puede extraer y se puede analizar. Entonces, en este caso, con la información de los cuartos, de las habitaciones, podemos crear estas tablas que pueden ser extraídas y analizadas, sea tanto en Excel como en Power BI. Entonces, básicamente, entonces, con esa información podemos crear, voy a mostrar someramente lo que comencé a trabajar hace muchos años con Power BI, basado en la información que tenemos para que se extrajo del proyecto del aeropuerto de Denver, en este caso, para mostrar a los ingenieros cuáles eran los problemas de diseño, colisiones, puntos de vista que se extrajeron de los modelos de Navisworks. Navisworks básicamente es una herramienta de colaboración y detección de colisiones con la información que se extrae de Revit y se pueda trabajar de manera mucho más rápida y fluida. Entonces allá creábamos puntos de vista en las reuniones de coordinación donde nosotros asignábamos a las diferentes oficinas disciplinas y decíamos en qué nivel estaba el problema y en qué zona, cuál era el estatus, el nombre del punto de vista, los comentarios, quién lo hizo, a quién fue asignado y la fecha. Entonces se podía filtrar, por ejemplo, a qué disciplina o qué empresa le correspondía el problema y en qué nivel estaba ese problema y a qué zona pertenecía. También entonces traje esa experiencia para ARUP, cuando, por ejemplo, necesitábamos verificar también los problemas de diseño, ver las colisiones, ¿sí?, que estaban sucediendo en el diseño de las terminales 2 y 3 del aeropuerto de Los Ángeles. Entonces aquí tenemos las diferentes disciplinas como eléctricas, contra incendios, telecomunicaciones, seguridad, mecánica y otras disciplinas como plomería. Entonces nosotros tuvimos más de 40 fases de diseño. Entonces en este caso comenzamos a hacer
detección de problemas y colisiones en estas fases. Entonces podemos controlar la información que venía de las vistas de los modelos de Navisworks. También podíamos crear algunas estadísticas muy rápidamente, tortas y demás, para ver cómo iba el proyecto y quién era el que tenía más problemas en el diseño. Asimismo, también tengo experiencia en el trabajo de análisis de data extraída, por ejemplo, del túnel del metro de San Francisco, en el cual se trabajaron prefabricados. Entonces los ingenieros me pidieron extraer la información en formato CSV de la herramienta de análisis de ellos, donde se podía analizar diagramas, esfuerzos, cortes y demás, como lo observan en esta pantalla, y ellos pudieran filtrar de manera eficiente lo que estaban haciendo. Y diferentes fuerzas. Entonces también nosotros podemos extraer información de una herramienta que nos ha permitido trabajar Autodesk, que se llama Autodesk Construction Cloud. Básicamente es un contenedor como OneDrive o Google Drive, pero basado en herramientas de Autodesk. Entonces, en este caso, podemos hacer el contenedor de esta información y podemos a su vez compartir la información con los demás consultores. Por ejemplo, este es un proyecto de una oficina con la que estoy trabajando, RNN Architects. Entonces aquí publiqué de manera automática las vistas y perspectivas que tiene el proyecto. ¿Sí? A su vez publiqué las vistas, o mejor, las hojas o planchas del proyecto. Y con este entonces estaba proponiendo que en vez de compartir anotaciones a través de PDFs y correos, pues utilizamos este ambiente común de trabajo donde podemos crear algo que se llama markups y anotaciones, y podemos asignar esto a los diferentes miembros de los equipos. Entonces, como también estos modelos tienen data, tienen información, puede ser extraída con una herramienta que se llama Data Connector. Entonces podemos extraer la información de los proyectos. Por ejemplo, en este caso, esta información es mediante un formato CSV, ¿sí? Y podemos entonces, en este caso, cuando le decimos que corramos la extracción, podemos extraer información de todas las plataformas de Autodesk Construction Cloud, como ven acá, la administración, activos, detección de colisiones, Construction IQ, que básicamente es aplicación de inteligencia artificial para hacer predicciones de qué va a pasar en la construcción. Tiene una plataforma de costos de trabajo en el campo y diferentes paquetes, request for information y demás que se trabajan en la fase de construcción. Entonces, con esa data, nosotros podemos trabajar, descargar unas plantillas de Power BI. Entonces, con esas plantillas, esta plantilla está conectada directamente con la plataforma de Autodesk Construction Cloud. Y podemos entonces tener diferentes tipos de plantillas, como esta que pertenece al tren de gran velocidad de California, en el cual entonces, por ejemplo, este tablero me permite administrar como BIM Manager quiénes son los usuarios que están trabajando en el modelo, o los modelos, múltiples modelos que están en el proyecto, direcciones, información, contactos y demás. Asimismo, o cuando ingresaron, por ejemplo. También podemos observar acá algo que se llama revisiones. Entonces, ahí el administrador del proyecto, el project manager, o diferentes ingenieros pueden hacer revisiones de los diferentes paquetes y crear comentarios. Entonces, estos son asignados a diferentes personas. En este caso, uno de los BIM Manager, Jack Deloach, pues hizo una revisión y tiene un flujo de trabajo y demás. Entonces, también para este proyecto creamos este que se llama
tablero de problemas o issues, en el cual entonces esos issues están basados en la información 3D del modelo y también en planchas, y se asignan problemas de diseño a diferentes personas. Por ejemplo, en este caso, este problema de diseño fue creado por Matthew y fue asignado a Alex del equipo de ingeniería mecánica. Entonces, también aquí podemos controlar las planchas, las transmisiones. Se transmite la información a través de manera oficial los documentos a los diferentes consultores. Entonces, ese proceso se tiene que hacer un tracking de qué es lo que se está haciendo en el proyecto. Entonces, asimismo, como vimos en el modelo de Revit, donde hay una data que puede ser analizada, también podemos hacer un diagnóstico de qué es lo que le está pasando a nuestro modelo. Entonces tenemos esta herramienta que se llama Interoperability Tools, en la cual podemos extraer la data para ver qué es lo que le está pasando a nuestro modelo, si está bien creado, si está bien desarrollado, teniendo en cuenta las mejores prácticas. Y a su vez entonces podemos conectar esta data o extraerla o pasarla a un tablero de Power BI, donde podemos compartirlo con los diferentes diseñadores, ingenieros y diferentes BIM coordinators y modeladores. ¿Qué problemas tiene el modelo? En este caso, por ejemplo, este modelo muy sencillo tiene diferentes elementos duplicados, habitaciones que no están puestas, vistas que no están en las planchas, cuáles son los worksets, ¿sí? O espacios de trabajo que tiene el modelo, y diferentes problemas o warnings que tiene el modelo, en este caso el tamaño, cuáles son las familias que hay. Entonces también podemos ver en este caso algo más profundo, teniendo en cuenta propiedades del proyecto, ¿sí? Este es otro dashboard creado con base en la información extraída del modelo. También hay una herramienta que se llama, para finalizar, se llama Speckle, que básicamente podemos exportar la información a la nube y podemos compartir, hacer un flujo de trabajo con las diferentes disciplinas, y cada una de esa base de datos puede ser analizada, ¿sí? Y también hacer modificaciones dentro del modelo. Entonces, por ejemplo, este modelo se puede compartir de este modelo que ya vimos acá, de esta isometría de este proyecto. Entonces, toda esa información, como por ejemplo lo que vimos aquí, el acabado, se puede analizar y se puede compartir con las otras disciplinas y correr diferentes flujos de trabajo para mejorar el diseño. Entonces, siendo todo esto, creo que básicamente es lo que podremos ver en el diplomado BIM de Revit con Power BI. Cualquier inquietud, pues la pasan a través de Hernando, y espero verlos pronto en el diplomado. Muy buenas noches. Que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Bueno, profesor, muchas gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Para todos los asistentes a esta sesión, queremos invitarlos a que participen de nuestro diplomado. En el chat les dejé el registro para que las personas que se encuentren interesadas puedan ingresar, se registren. Adicional a ello, las personas que asistan y participen en el programa van a tener un descuento especial que va a ser efectivo hasta el próximo 9 de abril. Las inscripciones se cerrarán ese día con este descuento especial del 30%, y el programa estará dando inicio para el próximo 11 de abril. ¿Alguien levantó la mano? La señora Adriana. Bueno, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna inquietud para poderlos orientar. Paula Andrea, adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una pregunta, es que no sé si ya habías dado la información, no alcancé a escuchar el costo del diplomado. La inversión general del programa es de 4.500.000, con el descuento correspondiente
les quedaría en 3.776.000. Este valor lo pueden cancelar en 4 cuotas. La universidad les ofrece una financiación directa en la cual tienen 0% de interés. Nosotros el día de mañana nos estamos contactando con cada uno de ustedes para poderle brindar la información correspondiente y poderles presentar los valores correspondientes. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto, Paula Andrea. Profesor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan feliz noche. Con gusto, feliz noche.